Dios te bendiga en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Sean bienvenidos a esta cápsula de poder y de fe donde Dios tiene siempre una palabra para nosotros, una palabra para guiarnos, para dirigirnos, para mostrarnos el camino verdadero. El día de hoy quiero compartir con ustedes el tema espíritu religioso. La palabra de Dios que vamos a leer está en el capítulo 15 del Evangelio según San Mateo a la altura del verso 2. Dice aquí en el nombre de Jesús: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Bendito sea el Señor Jesucristo, Dios de Israel. Bien, esta es una pregunta que hacen los fariseos a Jesús, precisamente en un momento cuando se van a sentar, ¿verdad?, a la mesa a comer. Y decimos a la mesa, aunque sabemos el tipo de mesa que se utilizaba en aquel tiempo. Pero aquí lo importante que quiero resaltar es, en este momento, el espíritu religioso de estos hombres. Quiero enfatizar la parte de que el espíritu religioso se manifiesta siempre arraigado en tradiciones humanas, arraigado en la cultura, en la tradición, en lo que los hombres suelen practicar, aunque esto no esté concebido en la Biblia. De hecho, el espíritu religioso, aún tomando la misma palabra de Dios, se manifiesta tomando algunos textos bíblicos fuera de contexto para establecerlo como una norma de vida. Y aquel que no cumpla con esa norma de vida, pues automáticamente ha pecado y está fuera de la gracia de Dios. Entonces, cuando tomamos una parte de la Biblia para hacer de ella una doctrina donde se fundamente la salvación o la no salvación del ser humano, entonces hay un problema. El único requisito para ser salvo conforme a la Biblia o conforme a la palabra del Señor y la revelación de esta es aceptar a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, arrepentirte de tus pecados, recibirlo en tu corazón y permitirle a Él gobernar tu vida. Ese es el requisito para la salvación eterna, porque Él pagó el precio por nosotros. Aquí vemos que el espíritu religioso se manifiesta en esta ocasión a través de los fariseos, preguntándole a Jesús que por qué sus discípulos quebrantan las tradiciones humanas que se habían establecido allí, quebrantando de esa forma la ley establecida por los hombres de lavarse las manos antes de comer. Y esto básicamente era una reprimenda para Jesús y sus discípulos por causa de que no se habían lavado las manos. No importaba si tenían hambre, no era un asunto de higiene en este momento, era un asunto religioso, no era un asunto de cuidar, ¿verdad?, la salud, para limpiar las manos de las inmundicias del día, sino que era un asunto religioso, era un asunto que ellos guardaban como algo que tenía que ser preservado en la posteridad, no por la salud del ser humano, sino más bien porque era una tradición de los antiguos y debía ser preservada la tradición por encima de todo. De igual manera, aquel día que arrancaron espigas los discípulos para comer, también querían acabar con Jesús en ese día los fariseos, porque sus discípulos tomaron espigas para comer. No le importaba el hambre de ellos, sino que se guardara la religión de ese momento, ¿verdad? El Shabbat, como se dice en judío. Asimismo, los diferentes enfermos que fueron sanados el día sábado. En ese momento al fariseísmo reinante, la religión reinante, no le importó la salud de los enfermos, sino que se quebrantara, según ellos, el día de reposo. O sea, el religioso siempre va a invocar, amados amigos y hermanos que me escuchan, siempre va a invocar una parte de la Biblia para hacer de esto un dogma que te condene o te salve, o va a invocar parte de la cultura y la tradición de los hombres, dogmas humanos, precisamente para que usted no conozca al Señor y para de esta manera se sienta culpable. Ahora, cuando se ilustra la palabra, cuando se presenta a Jesús y Jesús a través de su Espíritu Santo nos muestra la pecaminosidad del alma y podemos arrepentirnos y entrar en una vida de relación con Él, entonces entramos en la verdadera religión. El apóstol Pablo condena a los fariseos, condena a los hipócritas de aquella época también, hablándole de la verdadera religión, y hablaba del cuidado hacia los demás, del cuidado a las viudas, a los pobres, etc. Y aunque son buenas obras para las cuales nosotros fuimos creados y diseñados, también es la manifestación de que hemos creído, aunque esas obras no te salvan, sino la obra de Cristo en la cruz, pero son obras que están allí destinadas para que nosotros las hagamos como siervos y siervas de Dios Altísimo. Quiero invitarte en esta mañana a que, si has identificado en todo esto que he dicho el grupo religioso en el que te encuentras y te has dado cuenta que ciertamente es un grupo religioso no más y que tiene un espíritu religioso más que el espíritu de verdad que mora en el creyente, pues entonces te exhorto a salir de ese lugar, porque el espíritu religioso busca destrucción, no promueve la paz, no promueve el amor, no promueve la salvación en Cristo Jesús, promueve más bien algo en lo cual ellos han fijado su vista, ya sea por tradición, por cultura o porque lo leyeron en la palabra de Dios y se arraigan allí para condenar a los demás. Y esto entonces es
muestra de que hay un espíritu religioso en ese lugar, del cual te exhorto a que salgas y que busques una iglesia llena del Espíritu Santo, donde Dios sea el centro, donde Jesús sea el centro de la predicación y el Espíritu Santo sea el guía que dirige, que consuela y que enseña. Así que te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret y espero que tengas un día lleno de la presencia del Señor, fuera de esos grupos religiosos que viven bajo un espíritu religioso. Amén y amén.